La familia cerró filas, organizando un velorio dentro de la casona principal de los Saldaña, situada en la calle Zaragoza. No permitieron acceso libre a los vecinos, solo a los más allegados. Los rumores crecieron como marea, hasta que nadie en Veracruz ignoraba que la muerte había visitado a la familia más influyente de la región en el mismo instante en que se disponía a unir su sangre con la de los del Olmo. El suceso quedó registrado en las crónicas locales como una anécdota desafortunada, pero los detalles que se omitieron serían los que más tarde otorgarían al caso un carácter maldito. El cadáver de Francisco del Olmo fue trasladado esa misma noche a la casa principal de los Saldaña. La lluvia no había cesado, y el sonido constante de las gotas sobre los tejados parecía acompañar el lento paso del cortejo. Los hombres contratados para cargar el féretro avanzaban en silencio, mientras las mujeres de la familia sostenían velas que apenas lograban iluminar la calle empedrada. Al cruzar el zaguán, el olor a cera y a flores marchitas llenó la estancia, anunciando el inicio de un velorio que no sería como los otros. Se dispuso el cuerpo en el salón mayor, bajo un dosel de terciopelo negro. La madre del difunto, doña Carmen del Olmo, se deshizo en llanto, pero fue contenida con firmeza por don Eusebio Saldaña, quien imponía un orden severo. «El muchacho no será enterrado todavía», dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que todos escucharan. Nadie se atrevió a contradecirlo. La joven Adelaida, todavía con el vestido de novia empapado, se mantenía de pie junto al féretro, sin pronunciar palabra. A la mañana siguiente, las puertas de la casa permanecieron cerradas. La noticia se extendió rápidamente por Veracruz. El cuerpo no había sido llevado al cementerio, sino que reposaba en la casona bajo custodia estricta. Algunos afirmaban que los Saldaña seguían un rito antiguo, traído quizá de Andalucía, que obligaba a mantener al difunto en casa durante 3 días para conjurar malos presagios. Otros, más supersticiosos, decían que el alma del muerto vagaba inquieta y que solo un pacto con los vivos podría aplacarla. Un documento policial fechado el 15 de abril de 1903 registra la primera visita oficial. A solicitud de vecinos preocupados, se acudió al domicilio de la familia Saldaña, calle Zaragoza. Se constató la presencia del cuerpo sin vida de Francisco del Olmo, varón, 27 años. La familia manifiesta que el difunto será sepultado conforme a costumbres propias, en el tiempo que estimen prudente. Se recomienda respeto a la privacidad de la familia. Se cerró el acta a las 11:30 de la mañana. El parte no hace alusión al estado del cadáver, pero varios testimonios posteriores mencionan que al segundo día ya era perceptible un olor penetrante que se expandía por la calle. El hedor, mezcla de salitre, flores podridas y carne, parecía advertir a los vecinos de que algo fuera de lo común sucedía tras esos muros. Una vecina, doña Lorenza García, declaró muchos años más tarde en una entrevista para un periódico local: «No era un velorio como los de antes. Nunca vi entrar ni salir al sacerdote. Nunca se escucharon rezos, ni rosarios, ni responsos. Solo silencio. Un silencio espeso que parecía tragarse la casa entera. Y ese olor, aquel olor que no se olvidaba. La ausencia de un entierro inmediato encendió las habladurías. Se dijo que don Eusebio consultaba libros antiguos y que mantenía reuniones nocturnas con 2 notarios de confianza. Algunos aseguraron haber visto pasar a un escribano con documentos sellados, lo cual resultaba extraño en medio de un duelo. Otros afirmaban que se oían pasos en la madrugada, arrastrando muebles, como si estuvieran preparando un escenario para algo más que una vigilia. El tercer día, la tensión en la calle era palpable. El féretro no había sido llevado al camposanto, y Adelaida no había sido vista desde la noche de la tragedia. Algunos criados murmuraban que la joven se negaba a comer, que su piel se había vuelto ceniza y que sus ojos permanecían fijos en el cadáver, como si esperara que despertara. Un fragmento de diario encontrado en los archivos de un notario, atribuido a un testigo presencial, ofrece una visión inquietante. 14 de abril. El señor Saldaña no permite mover el cuerpo. Habla de compromisos antiguos, de que el matrimonio debía cumplirse aunque el novio haya partido. La novia parece ausente, como una muñeca rota. Nadie osa contradecirlo. Hay papeles que prepara, firmados con manos temblorosas por los testigos. Sospecho que se está gestando algo impío, algo que será recordado como maldición.
Ese mismo día comenzaron a escucharse versiones más extremas, que el muerto no sería sepultado hasta ser desposado con la novia, que don Eusebio buscaba cerrar el ciclo para evitar la ruina familiar. El rumor creció hasta convertirse en certeza entre los vecinos. En la casa Saldaña no se velaba simplemente a un muerto, se preparaba un matrimonio imposible. Los periódicos locales, aunque cautelosos, recogieron discretas notas en sus páginas interiores. La Gaceta de Veracruz, del 16 de abril, incluía una breve columna sin firma. En residencia de familia notable, se han observado prácticas inusuales en torno a un difunto. Rogamos a las autoridades no permitir excesos que manchen el decoro de nuestra ciudad. La ciudad se dividía entre quienes creían que se trataba de un exceso de luto y quienes sospechaban de un rito oscuro. El puerto seguía con su vida. Barcos que partían cargados de tabaco, obreros que gritaban en las bodegas, niños descalzos corriendo por las calles. Pero, en el fondo, todos aguardaban noticias de la casona de los Saldaña, convertida ya en epicentro de un misterio que comenzaba a adquirir la forma de una maldición. La mañana del cuarto día amaneció despejada, como si la tormenta de los días anteriores hubiera querido retirarse para dar paso a algo más solemne. Los balcones de la calle Zaragoza permanecían cerrados, y sin embargo, todos los ojos de Veracruz parecían dirigirse hacia la casona de los Saldaña. En su interior, el aire se había vuelto irrespirable. El cuerpo de Francisco del Olmo, ya endurecido por la muerte, reposaba aún bajo el dosel, y el hedor se mezclaba con el incienso que ardía sin descanso en braseros de cobre. Don Eusebio Saldaña reunió a la familia más cercana en el comedor principal. La mesa estaba cubierta con documentos, sellos notariales y una Biblia abierta en el Evangelio de San Juan. El hombre, de complexión robusta y bigote espeso, hablaba con una firmeza que no admitía oposición. «El matrimonio debe cumplirse», dijo, clavando los ojos en su hija. «La desgracia no lo anulará. Una unión prometida ante Dios no puede romperse por un accidente». Adelaida permanecía sentada, inmóvil, los labios resecos, las manos crispadas sobre el regazo. No parecía escuchar. Sus hermanas menores la observaban con un temor reverente, como si miraran a alguien que ya no les pertenecía. El notario, don Teófilo Aguado, balbuceó: «Señor Saldaña, la ley no contempla tales actos. Un muerto no puede». «La ley soy yo en mi casa», interrumpió el patriarca, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Y ustedes serán testigos de lo que debe cumplirse. Si no, la maldición caerá sobre todos nosotros». La palabra «maldición» resonó en la sala como un eco prohibido. Desde generaciones atrás, se hablaba en voz baja de un pacto que los Saldaña habrían sellado con lo desconocido, para asegurar su riqueza y su influencia. Decían que cada unión matrimonial estaba marcada por signos extraños: muertes súbitas, accidentes en la víspera, enfermedades inexplicables. Y ahora, la caída repentina de Francisco parecía confirmar aquel rumor antiguo. Un fragmento hallado en los archivos personales de don Aguado, escrito en letra temblorosa, corrobora la escena. 17 de abril de 1903. El señor Eusebio insiste en que la boda debe realizarse con el difunto. Afirma que así se rompe la fatalidad. He protestado, pero su voluntad es férrea. Ha prometido recompensar mi silencio y mi firma. No sé si mi pluma servirá a la justicia o a la condena. Mis manos tiemblan al escribir estas líneas. Esa noche se prepararon los detalles de la ceremonia secreta. El féretro fue trasladado al oratorio privado de la casa, una capilla pequeña, oscura, donde apenas cabían el altar y unas bancas de madera. Se colocaron cirios en torno al cuerpo, y sobre el ataúd se dispuso una corona nupcial, que aún conservaba el velo de Adelaida. Los criados, obligados a ayudar, relataron después que la joven fue conducida a la capilla con el mismo vestido de novia, ya marchito y manchado por la humedad. Su semblante era el de alguien que caminaba sonámbulo. El sacerdote, un hombre anciano y casi ciego, había sido convencido con argumentos y amenazas. No levantó la voz en ningún momento. Sus labios apenas susurraban las palabras del rito, como si temiera nombrar demasiado alto a los muertos. Uno de los testigos, que nunca reveló su identidad, dejó una breve nota que circuló décadas después en círculos académicos. «Yo estuve allí.
Vi cómo la muchacha colocaba su mano sobre la del cadáver, rígida y fría como el mármol. Vi cómo el padre asentía, como si aquel gesto restaurara un equilibrio secreto. El sacerdote recitó los votos. Ella no respondió. Apenas un murmullo salió de su garganta. Y sin embargo, el acta fue firmada. Yo firmé también, con lágrimas en los ojos. Aquel papel me perseguirá hasta la tumba. Al terminar, las campanas de la parroquia repicaron en la distancia, como ajenas al sacrilegio que se había consumado en secreto. La familia guardó silencio, convencida de que el pacto estaba cumplido. Don Eusebio respiró hondo, satisfecho, y ordenó que el cuerpo fuera finalmente preparado para la sepultura. Pero algo había cambiado. Los criados aseguraban que Adelaida no reaccionó. No lloró, no gritó, no protestó. Caminó de regreso a su habitación con paso lento, como si obedeciera una orden que nadie había dado en voz alta. En los días siguientes, la ciudad se agitó con rumores. No se hablaba ya de la muerte de un prometido, sino de un matrimonio consumado con un cadáver. Los periódicos callaban. Las autoridades fingían no escuchar, pero en las tabernas y en los mercados las palabras corrían como pólvora. La novia del muerto, la desposada con el féretro. Y con esas palabras comenzó a tejerse la leyenda del matrimonio maldito de los Saldaña. El entierro de Francisco del Olmo se llevó a cabo de madrugada, en secreto, casi como si se tratara de un crimen. El ataúd fue conducido al cementerio municipal por un reducido grupo. 2 criados, el sacerdote anciano y don Eusebio. La tierra aún estaba húmeda por las recientes lluvias, y el barro se pegaba a las botas de los hombres que abrían la fosa. Ninguna campana sonó, ningún responso público fue recitado. El cuerpo de aquel que oficialmente había sido declarado esposo de Adelaida descendió a la tierra como si no existiera, como si su memoria debiera ser borrada con urgencia. Al día siguiente, don Eusebio citó en el salón a los testigos del rito nocturno. Sobre la mesa reposaban las escrituras y el acta matrimonial, redactada con la precisión fría de los notarios. Se habían introducido fórmulas ambiguas, giros que disimulaban la naturaleza imposible del enlace, en presencia de los congregados, con consentimiento expreso de la familia. El documento, sellado con lacre rojo, se convirtió en un testimonio oficial que otorgaba al matrimonio un barniz de legalidad. Una copia de aquel acta sobrevivió y hoy descansa en archivos judiciales bajo custodia restringida. En ella se lee, con caligrafía esmerada: consta en este registro que Adelaida Saldaña y Francisco del Olmo han contraído matrimonio conforme a la voluntad manifiesta de ambas familias, en presencia de testigos y bajo la bendición eclesiástica correspondiente. Ni una sola palabra hace referencia a la condición del novio. La omisión, deliberada, convertía el documento en un ardid jurídico. Los notarios que participaron recibieron generosas sumas de dinero. Sin embargo, algunos nunca lograron sobreponerse al peso de su firma. Uno de ellos, don Teófilo Aguado, dejó un testimonio estremecedor en un cuaderno personal hallado décadas más tarde. He cometido perjurio contra la naturaleza. He certificado lo que no debía existir. La mano que firmó aquel papel es la misma que ahora tiembla cada noche. No sé si sirvo a Dios o al demonio, pero sé que mi nombre quedará unido al de esa boda prohibida. Si estas líneas sobreviven, ruego que se me recuerde como un hombre obligado, no como un cómplice voluntario. La familia Saldaña trató de imponer silencio. Los criados fueron advertidos con severidad. Quien hable, muere pobre. Las hermanas menores de Adelaida fueron enviadas a internados en Puebla, lejos de la mirada curiosa de los vecinos. La propia novia permaneció recluida en su habitación, evitando todo contacto. Pero los muros no lograron contener el rumor. En las calles de Veracruz se hablaba ya abiertamente de la boda imposible. Algunos afirmaban haber visto el cortejo nocturno hacia el cementerio. Otros juraban que Adelaida se había presentado en la capilla con el velo empapado de sangre. Ninguna versión coincidía del todo, pero todas apuntaban a lo mismo. Un sacrilegio había sido consumado. El sacerdote que ofició el rito fue interrogado por las autoridades eclesiásticas. Viejo y enfermo, apenas podía articular palabras. Se limitó a responder con evasivas, pero en una carta privada dirigida a su sobrino confesó: no supe lo que hacía. Me llevaron a la fuerza, me mostraron documentos y amenazas. Recité palabras que se ahogaban en mi boca.
Vi la mano de la muchacha unirse a la del cadáver, y en ese momento sentí que la iglesia entera se derrumbaba sobre mí. Desde entonces no duermo. No hay confesión que limpie lo que presencié. El eco del acontecimiento comenzó a alcanzar otras ciudades. En Jalapa, un periódico insinuó que en Veracruz se toleraban prácticas sacrílegas bajo el amparo de los poderosos. En Orizaba, un cronista anónimo escribió que la unión entre vivos y muertos no puede sino engendrar pestes y desgracias. Aunque los Saldaña lograron acallar muchas publicaciones, la semilla del escándalo estaba ya sembrada. Mientras tanto, en la casona de la calle Zaragoza, la atmósfera se volvía más opresiva. Los espejos fueron cubiertos con telas negras y las ventanas permanecían cerradas incluso en los días más calurosos. Los sirvientes aseguraban que por las noches se escuchaban pasos en el oratorio, como si alguien caminara alrededor del altar. Una criada confesó haber visto la sombra de un hombre joven apoyada en el muro, justo donde se había colocado el féretro. Los vecinos más supersticiosos evitaban pasar frente a la casa después del anochecer. Decían que el viento arrastraba un murmullo, un lamento prolongado que parecía pronunciar el nombre de Adelaida. En los mercados, las mujeres comentaban que el matrimonio no había roto la maldición, sino que la había profundizado. Así, lo que comenzó como un acto desesperado por salvar el honor de una familia se convirtió en la semilla de una leyenda oscura, donde la línea entre la devoción y la blasfemia quedaba irremediablemente borrada. Las cartas de la hermana mayor, Mercedes Saldaña, constituyen uno de los pocos testimonios íntimos que sobrevivieron al cerco de silencio impuesto por la familia. Escritas entre abril y junio de 1903, fueron dirigidas a una prima residente en Puebla y se hallaron décadas después en un baúl olvidado. En ellas se revela, con tono desgarrado, la experiencia de quienes compartieron techo con Adelaida tras el matrimonio imposible. En la primera misiva, fechada el 20 de abril, apenas 3 días después del entierro, Mercedes describe: «Nuestra casa se ha vuelto irrespirable. El olor de la muerte persiste, aunque el cuerpo de Francisco ya descansa bajo tierra. Mi hermana vaga como un espectro. Apenas habla, y cuando lo hace, sus palabras carecen de sentido. Padre insiste en que ha cumplido con un designio necesario, pero yo siento que hemos invocado algo más fuerte que nosotros. No sé si Dios escucha aún nuestras oraciones». El documento combina la frialdad de la cronista con la desesperación íntima de quien vive un encierro forzado. Mercedes menciona que las noches se vuelven insoportables. Se oyen crujidos en los pasillos, portazos repentinos y un murmullo que parece pronunciar el nombre de la recién casada. Adelaida duerme con los ojos abiertos, escribe, y sus labios se mueven como si respondiera a alguien invisible. En una carta posterior, del 3 de mayo, la voz de Mercedes adquiere un matiz de angustia. Las sirvientas nos abandonan una tras otra. Juran que han visto a un hombre recorrer los corredores al amanecer, un hombre vestido de boda, con la tez ceniza. Yo misma escuché pasos junto a mi cuarto y, al abrir la puerta, solo encontré el velo de mi hermana extendido en el suelo, húmedo como si hubiera estado expuesto a la lluvia. Padre prohíbe hablar de ello. Dice que debemos callar, que lo nuestro no debe trascender, pero cada silencio pesa como una lápida. Estas cartas revelan que la tensión dentro de la casona no era solo fruto de rumores externos, sino un tormento cotidiano. La figura de Adelaida se vuelve central en los relatos de su hermana. Se sienta frente a los espejos cubiertos con telas negras, acaricia su vestido de novia como si fuera piel, y responde con sonrisas heladas a preguntas triviales. Mercedes teme por su salud, pero también por la propia cordura. En la misiva del 15 de mayo, la más extensa, se aprecia un cambio notable. Creo que Adelaida ya no nos pertenece. La vi bajar al oratorio sola, con un ramo seco en las manos. Se arrodilló frente al altar y murmuró palabras en un idioma que no reconozco. Juro que al pronunciar la última frase, las velas se apagaron solas. Padre asegura que es devoción, que el lazo conyugal la obliga a permanecer fiel. Yo sé que es algo distinto. La siento más cerca de los muertos que de nosotros. El tono documental se ve interrumpido por estallidos de miedo. En varias ocasiones, Mercedes confiesa que ha pensado en huir de Veracruz, abandonar la casa y el apellido. Sin embargo, la presión de la familia y la vigilancia de su padre le impiden actuar.
Aquí todo está sellado, anota, como si las paredes mismas guardaran un secreto que nos condena. La última carta conocida, datada el 1 de junio, se interrumpe bruscamente, como si hubiera sido escrita con prisa. El médico vino hoy. Dijo que Adelaida no presenta enfermedad alguna, solo un abatimiento extraño, pero yo la vi sonreír mientras él tomaba su pulso, una sonrisa que no era suya. Al anochecer, juraría haber escuchado 2 voces en su cuarto. No quiero entrar más. Que Dios me perdone por abandonar a mi hermana. Después de esa fecha, no se conservan más escritos de Mercedes. Algunos investigadores sugieren que fue enviada a Puebla definitivamente, bajo pretexto de contraer matrimonio. Otros sostienen que fue silenciada por su propio padre. Lo cierto es que sus cartas, pese a la censura, sobrevivieron como un hilo frágil que permite vislumbrar la vida cotidiana en la casa Saldaña tras el matrimonio maldito. La tensión doméstica, filtrada a través de estas páginas íntimas, alimentó aún más los rumores en Veracruz. Los vecinos, que ya desconfiaban del encierro prolongado, comenzaron a sospechar que la joven esposa no estaba simplemente enferma, sino poseída por la sombra de su difunto marido. Así, lo que Mercedes narró como una experiencia personal se convirtió, con el tiempo, en material de investigación, prueba silenciosa de que el horror no era solo rumor callejero, sino una realidad vivida tras los muros de la casa. El acta matrimonial firmada en secreto pronto comenzó a levantar sospechas entre las autoridades locales. Aunque en apariencia estaba redactada con la formalidad debida, los notarios que participaron sabían que contenía lagunas legales imposibles de sostener si alguien la examinaba con rigor. La noticia de la boda imposible había empezado a filtrarse en los mercados y en las tabernas, y el gobernador civil de Veracruz ordenó revisar discretamente la documentación para evitar un escándalo mayor. En los archivos de la prefectura quedó asentado un informe fechado el 10 de junio de 1903. Se recibe copia del acta matrimonial entre Adelaida Saldaña y Francisco del Olmo, en donde se consigna como válido un contrato con persona difunta al momento de la firma. Tal irregularidad, de hacerse pública, comprometería la honra de 2 familias influyentes y la reputación de la Iglesia. Se resuelve archivar el expediente sin dar curso, en atención a las circunstancias. Este párrafo muestra la tensión entre la letra de la ley y los intereses políticos. El gobernador optó por enterrar, literal y figuradamente, el asunto. A cambio, los Saldaña ofrecieron donativos a la parroquia y favores económicos a las autoridades. La estrategia funcionó, pero el precio fue un silencio oficial que alimentó aún más la leyenda. No obstante, algunos funcionarios se negaron a aceptar la farsa. Un joven escribiente, de nombre Isidro Méndez, dejó un memorando marginal en su libreta de trabajo. No existe precedente jurídico de matrimonio con difunto. Lo acontecido es nulidad absoluta. Sin embargo, el poder del señor Saldaña doblega conciencias. Se nos ordena callar. Me niego a firmar como testigo de esta corrupción, aunque temo por mi vida. Este documento, encontrado décadas después, revela que incluso dentro del aparato estatal hubo quienes percibieron la magnitud de la aberración. Mientras tanto, la iglesia local mantenía un mutismo calculado. El sacerdote anciano que ofició el rito fue trasladado discretamente a un convento en las afueras, donde murió poco después. Ningún registro oficial menciona su nombre, como si hubiera sido borrado de la memoria institucional. Sin embargo, en el archivo parroquial se conserva una nota manuscrita del vicario. Sobre el caso Saldaña, se prohíbe pronunciar homilías, oficiar misas o levantar actas que puedan confirmar el sacrilegio cometido. La diócesis considera este asunto cerrado. Que Dios tenga piedad de las almas implicadas. El silencio institucional contrastaba con la insistencia de los rumores. En Veracruz, cada versión añadía un matiz distinto: que la novia había pronunciado votos en lengua extraña, que la firma del acta fue acompañada por sangre fresca, que los cirios se apagaron solos al terminar la ceremonia. La falta de desmentidos solo reforzaba la convicción popular de que todo era cierto. El acta irregular se convirtió en un objeto de fascinación para generaciones posteriores. Algunos historiadores lo consideran un documento único, testimonio de la colisión entre la superstición familiar y la fragilidad del Estado mexicano de principios del siglo XX.
Otros lo ven como una pieza construida deliberadamente para ocultar un crimen mayor, la privación de la libertad de Adelaida y la manipulación de su voluntad. Un investigador que examinó el documento en 1967 escribió: «La caligrafía revela correcciones hechas a última hora, palabras tachadas y reemplazadas con fórmulas vagas. Se advierte la prisa por dar apariencia de legalidad a un hecho grotesco. Ningún otro registro matrimonial de Veracruz presenta tales anomalías. Todo indica que se trató de un artilugio destinado a conjurar el rumor de maldición, aunque en realidad lo perpetuó». En paralelo, la casa Saldaña seguía cerrada, con sus balcones enlutados. Los vecinos juraban que cada medianoche se veía una luz en el oratorio, como si se repitiera el rito una y otra vez. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. La idea de que el matrimonio estaba registrado ante la ley de los hombres otorgaba a la maldición un peso aún más insoportable. No se trataba ya de un rumor, sino de un contrato oficial, firmado y sellado, que certificaba lo imposible. Así, el acta irregular se convirtió en una segunda tumba, no de carne y hueso, sino de palabras y sellos, donde quedó sepultada la verdad. La transformación de Adelaida se convirtió en el centro de todas las miradas, aunque muy pocos lograron verla de cerca. La joven apenas salía de su habitación, y cuando lo hacía, su figura era espectral, delgada hasta la fragilidad, con el cabello desordenado y un velo siempre sobre los hombros, como si aún estuviera en la iglesia. Los sirvientes contaban que no probaba bocado y que apenas bebía agua, pero, a pesar de su debilidad, podía permanecer horas de pie, inmóvil frente a la ventana cerrada. Los vecinos aseguraban que al pasar frente a la casa escuchaban su canto. No era un canto humano, decían, sino un murmullo monótono, como el arrullo de un río subterráneo. Otros afirmaban que hablaba sola, aunque al aguzar el oído se distinguían pausas, como si dialogara con alguien invisible. Una comadrona que fue llamada a revisarla dejó constancia en un testimonio recogido en 1904. No presentaba fiebre ni males de mujer. Su piel estaba helada, como la de un recién nacido muerto. Cuando intenté tomarle el pulso, me sonrió con unos labios resecos y dijo: «Él me cuida». Yo no pregunté más, pues entendí que no hablaba de los vivos. A medida que pasaban las semanas, Adelaida fue adoptando hábitos extraños. Se la veía de noche caminando por los pasillos, descalza, arrastrando el vestido de novia ya amarillento. En el oratorio permanecía arrodillada durante horas, con los ojos abiertos, fijos en un punto del altar donde nada había. Algunos criados la sorprendieron murmurando frases en un idioma incomprensible, quizá fragmentos deformados de oraciones. Su hermana Mercedes había advertido en sus cartas el deterioro, pero lo que no alcanzó a registrar fue el impacto en el vecindario. Los rumores se multiplicaban, que Adelaida había empezado a pudrirse en vida, que sus uñas crecían como garras, que sus ojos brillaban con la luz de los difuntos. Ninguna de estas versiones se comprobó, pero la sola repetición convirtió a la novia en una figura de terror colectivo. Un documento médico fechado el 22 de junio de 1903, redactado por el doctor Villaseñor, recoge un examen clínico. Paciente femenina de 19 años. Presenta estado de inanición progresiva, pero con signos vitales estables. No refiere dolor ni fiebre. Su mirada es fija, inexpresiva, y responde con frases inconexas a las preguntas. Considero que padece de alienación nerviosa. Recomendé reposo absoluto y vigilancia constante. El tono seco del informe contrasta con los relatos orales que circularon después. Un antiguo criado, en declaraciones recogidas en los años 50, aseguró: «Yo la vi sonreír a la nada. Estaba sentada en su cama y movía los labios como si hablara con alguien que se encontraba justo frente a ella. Pero allí no había nadie. Lo peor fue cuando giró hacia mí y me dijo: «¿No lo ves? Está aquí». Salí corriendo y no volví a entrar a su cuarto. Con el paso de los meses, el encierro de Adelaida se tornó más estricto. Don Eusebio ordenó tapiar la ventana de su habitación y prohibió visitas. Solo 2 criadas de confianza tenían acceso a ella, y ambas juraban haber sido testigos de sucesos inexplicables. El velo que aparecía colgado en diferentes lugares sin que nadie lo moviera. Los espejos que se empañaban aunque no hubiera calor. Las huellas húmedas de pasos que conducían desde la cama hasta el altar.
La decadencia física se mezclaba con un aura de veneración malsana. Algunos vecinos empezaron a referirse a ella como la esposa del silencio. Otros la consideraban un mal augurio. Cuando Adelaida aparecía fugazmente en el balcón, alguien en la calle enfermaba poco después. No había prueba de relación alguna, pero el mito creció y se consolidó. Un sacerdote joven, enviado por la diócesis para supervisar la situación, escribió en su informe confidencial: «La señorita Adelaida no parece vivir entre nosotros. Su voz es débil, sus movimientos lentos, pero sus ojos conservan una fuerza inexplicable. Durante mi visita recitó un versículo en latín sin haberlo aprendido jamás. Considero que no se trata de posesión, sino de un estado limítrofe entre la devoción y la muerte. El ambiente en la casa es malsano, y todos parecen sometidos a una voluntad invisible». La figura de la novia maldita se convirtió así en el epicentro de un relato colectivo que trascendió los muros de la casona. No era ya la historia de una joven enferma, sino la encarnación viva de un matrimonio imposible, arrastrando consigo la sombra del muerto. El eco del escándalo en Veracruz no tardó en extenderse más allá de las murmuraciones de los vecinos inmediatos. A pesar de los esfuerzos de la familia Saldaña por acallar toda sospecha, fragmentos de la historia comenzaron a filtrarse en periódicos y gacetas regionales, siempre en columnas discretas, siempre en clave de rumor. La Gaceta de Jalapa publicó el 18 de julio de 1903 una nota breve. En Veracruz se comenta sobre una ceremonia nupcial interrumpida por la muerte del prometido. Fuentes no confirmadas aseguran que la unión fue completada de manera irregular. Se pide prudencia a la opinión pública, pues los nombres involucrados pertenecen a familias de alta respetabilidad. En Orizaba, el Centinela se atrevió a ser más explícito. Corre el rumor de que en la casa de los Saldaña se efectuó un matrimonio con un difunto. Nadie lo confirma, todos lo susurran. Veracruz guarda silencio, pero el olor de la muerte no conoce fronteras. Las palabras impresas, aunque ambiguas, bastaron para que la historia adquiriera vida propia. El pueblo llano la repetía con deleite morboso. La novia que se casó con un muerto. Cada versión añadía detalles nuevos: que el cadáver había sido vestido de gala y sentado en una silla durante la ceremonia, que la novia fue obligada a besarle en los labios helados, que los cirios ardieron con llamas azules. Nadie sabía qué era cierto, pero la repetición hacía que todo lo pareciera. Mientras tanto, los Saldaña reforzaban el cerco de silencio. Don Eusebio aumentó las donaciones a la parroquia, sobornó a editores y compró el silencio de funcionarios. No obstante, la censura nunca fue total. Los rumores se desplazaban como agua filtrándose por las rendijas. Incluso marineros extranjeros llevaron consigo la historia, y en los puertos del Golfo se empezó a hablar de la maldición de Veracruz. Un periodista anónimo, cuya crónica fue encontrada en un archivo privado de Tampico, dejó constancia de su visita a la ciudad en agosto de 1903. El pueblo está dividido. Unos callan con miedo, otros narran con lujo de detalles lo que supuestamente ocurrió en la casa de los Saldaña. Nadie me abrió las puertas, pero bastó caminar por la calle Zaragoza para sentir la desconfianza. La mansión parece vacía. Sin embargo, en la noche escuché un cántico provenir de su interior. Juro que era la voz de una mujer. La tensión alcanzó a la élite local. Algunos aliados de los Saldaña comenzaron a distanciarse, temerosos de que la mancha alcanzara sus propios negocios. Otros, fascinados, acudían en secreto para observar a Adelaida, aunque rara vez lo lograban. El mito de la novia encerrada alimentaba la curiosidad, y cuanto más inaccesible era la verdad, más sólida se volvía la leyenda. Los rumores no se limitaban al matrimonio imposible. Se empezó a hablar de apariciones en el cementerio, donde varios sepultureros aseguraban haber visto a un hombre joven de pie junto a la tumba de Francisco del Olmo, siempre al anochecer, siempre en silencio. Al acercarse, la figura desaparecía como humo. Uno de ellos declaró en un informe informal de 1904: «Yo lo vi con mis propios ojos. Era él, el difunto. Llevaba la misma levita de boda. No caminaba. Flotaba apenas sobre la hierba. Desde entonces me niego a trabajar de noche en el camposanto». Cada relato añadía combustible a la hoguera del miedo. Las madres prohibían a sus hijas pasar cerca de la casa Saldaña,
y los hombres que bebían en las cantinas aseguraban que cualquiera que mirara a los ojos de Adelaida acabaría marcado por la desgracia. En respuesta, la familia organizó una estrategia de control. Pagaron a tipógrafos para retirar ediciones enteras, organizaron desmentidos oficiales y difundieron comunicados donde insistían en la decadencia nerviosa de la joven, sin aludir jamás a la boda. Pero cada intento de desmentido era interpretado como confirmación. El silencio, más que disipar, alimentaba la sospecha. Así, el caso se convirtió en un fantasma público. Nadie lo nombraba en voz alta, pero todos lo conocían. La novia encerrada, el acta imposible, el cadáver vestido de boda, piezas dispersas de un relato que se negaba a morir. Y aunque los periódicos callaran, la ciudad entera lo repetía como un eco subterráneo, una letanía que viajaba de boca en boca, asegurando que en Veracruz había ocurrido algo que ninguna autoridad se atrevía a reconocer. Las décadas pasaron, y sin embargo la historia de la novia maldita nunca se apagó del todo. Lo que en 1903 parecía un escándalo aislado, comenzó a adquirir contornos más amplios cuando se revisaron archivos parroquiales y notariales en los años 30. Investigadores locales encontraron referencias dispersas a otros matrimonios irregulares en la estirpe de los Saldaña, algunos incluso anteriores al caso de Adelaida. En un acta de 1871, por ejemplo, se registraba la unión de un joven Saldaña con una mujer que había fallecido horas antes de la ceremonia por fiebre amarilla. El documento omitía la causa de muerte y consignaba la boda como válida. Otro registro, de 1856, hablaba de un enlace consumado en circunstancias de gravedad vital, sin mayores precisiones. Estas anomalías no podían explicarse como meros descuidos burocráticos. Parecían formar parte de una práctica deliberada. Un historiador de la Universidad de Veracruz, en un informe de 1938, concluyó: no se trata de un caso aislado. Existen indicios suficientes para sostener que la familia Saldaña practicó durante generaciones un ritual consistente en consumar matrimonios con difuntos. El objetivo, aunque oscuro, parece ligado a la creencia de que así se conjuraban desgracias hereditarias. La repetición del fenómeno, documentada en distintos archivos, constituye un patrón difícil de ignorar. El hallazgo causó revuelo entre los estudiosos, pero fue silenciado rápidamente por las autoridades locales, temerosas de manchar la reputación de una familia aún influyente. Aún así, copias clandestinas del informe circularon entre académicos y curiosos, consolidando la noción de una maldición que atravesaba generaciones. Los testimonios orales reforzaban esta sospecha. Viejos vecinos recordaban haber oído de labios de sus abuelos historias similares. Novias obligadas a casarse con pretendientes muertos, esposos que sellaban la unión en velorios apresurados. En cada relato aparecían los mismos elementos: la urgencia de cumplir la ceremonia, la presencia de notarios sobornados, el silencio impuesto bajo amenazas. Un anciano llamado Don Hilario, entrevistado en 1945, relató: yo era niño cuando pasó lo de la señorita Adelaida. Mi madre decía que no era la primera vez. Contaba que en la generación de su abuela también hubo una boda con muerto. Decían que si no se cumplía el rito, la familia entera caería en desgracia. Cosechas perdidas, barcos hundidos, hijos enfermos. Y la gente juraba que todo eso ya había ocurrido cuando alguna boda se interrumpía. La maldición persistía, no como simple superstición, sino como una narrativa transmitida de generación en generación. Incluso en la década de 1950, circulaban versiones de que los descendientes de los Saldaña mantenían prácticas secretas. Algunos afirmaban que los matrimonios más recientes habían sido acompañados de muertes súbitas en las vísperas, repetición perturbadora del caso original. En los archivos de un periodista de El Dictamen, se encontró una nota no publicada de 1957. Recibí informes de que en la boda de un nieto de don Eusebio, la novia cayó enferma la misma noche del enlace y murió 3 días después. Aunque oficialmente se consignó como fiebre tifoidea, vecinos aseguran que fue envenenamiento ritual. No pude confirmarlo. Los Saldaña bloquearon toda investigación. Los académicos posteriores debatieron si realmente existía una práctica sistemática o si la tradición oral había multiplicado los hechos. Lo cierto es que las coincidencias eran demasiado numerosas para descartarlas.
La idea de una familia condenada a unir vivos y muertos se convirtió en una leyenda persistente, alimentada por documentos, rumores y silencios. La figura de Adelaida, la novia del muerto, se volvió un símbolo. En la memoria colectiva, ella no fue la primera ni la última, sino la más visible de una cadena de mujeres sacrificadas a un pacto familiar. El nombre Saldaña quedó asociado no solo a poder y riqueza, sino a un linaje marcado por un secreto que trascendía lo humano. Así, a mediados del siglo XX, la maldición ya no era solo un recuerdo local de Veracruz. Se había convertido en un mito arraigado, repetido en tertulias, en aulas universitarias y en las páginas ocultas de los investigadores. Y con cada repetición, la sombra del matrimonio imposible se extendía más allá del tiempo y de los muros de la casona, como si la ceremonia de 1903 hubiera abierto una herida que jamás cicatrizaría. En 1970, casi 70 años después de la boda maldita, un hallazgo inesperado devolvió la historia a la luz pública. Durante unas obras de remodelación en el antiguo archivo notarial de Veracruz, obreros encontraron un cofre de madera podrida que contenía documentos sellados con el escudo de los Saldaña. Entre ellos, había actas matrimoniales, cartas privadas y un cuaderno con notas manuscritas que parecían corresponder a un sacerdote distinto del que había oficiado en 1903. El contenido resultó perturbador. En una de las cartas, fechada en 1908, se leía: «El rito no ha cesado. Otros enlaces se han llevado a cabo en secreto, siguiendo la misma fórmula. Los Saldaña insisten en que sólo así se mantiene a raya la desgracia. No soy ya parte de la Iglesia, pues lo que he visto me condena, pero sigo asistiendo por temor. Si alguien encuentra estas notas, sabrá que lo de Adelaida fue solo el principio». La revelación confirmó lo que durante décadas había circulado como rumor. La práctica no se detuvo con Adelaida. El cuaderno hablaba de al menos 3 matrimonios posteriores, todos celebrados bajo circunstancias sospechosas, todos con la participación de notarios y testigos sobornados. Los investigadores que examinaron el hallazgo coincidieron en señalar un patrón escalofriante. Cada generación de los Saldaña parecía repetir el rito con alguna variación, como si se tratara de un pacto hereditario. En los márgenes del cuaderno aparecían símbolos extraños: círculos, cruces invertidas, palabras en latín mal escrito. El texto alternaba confesiones de culpa con frases enigmáticas: «El lazo no debe romperse. El muerto sostiene al vivo. Mientras la unión se consuma, la sangre no se extinguirá». El hallazgo fue publicado parcialmente en un artículo académico, pero la mayor parte de los documentos desapareció misteriosamente poco después. Algunos acusaron a los descendientes de los Saldaña de haberlos recuperado por la fuerza. Otros sospecharon de las propias autoridades, deseosas de evitar un escándalo que salpicara a figuras aún influyentes en la política y la economía regional. Lo cierto es que, a partir de 1970, la leyenda recobró fuerza. Jóvenes estudiantes, periodistas y curiosos comenzaron a visitar la vieja casona de la calle Zaragoza, que para entonces estaba en ruinas. Decían que en las noches se veían luces en el interior y que el aire alrededor del edificio olía a cera quemada. Algunos aseguraron haber escuchado voces femeninas rezando, acompañadas de un murmullo más grave, imposible de identificar. Un periodista de la revista Sucesos Insólitos recogió en su crónica de 1971 un testimonio estremecedor de un guardia nocturno. «Vi a una mujer vestida de novia en el balcón del segundo piso. Su rostro era pálido, sus ojos negros como vacío. Pensé que era una broma de estudiantes, pero al gritarle desapareció en el aire, como humo. A la mañana siguiente encontré huellas húmedas en la escalera, como si alguien hubiera subido desde el patio en plena lluvia, aunque esa noche no cayó una sola gota». El eco de la maldición volvió a recorrer Veracruz. No era ya solo una anécdota histórica, sino un relato vivo que se resistía a morir. El pueblo comenzó a susurrar que la práctica no había terminado, que algunos descendientes de los Saldaña aún celebraban ritos en secreto, lejos de la mirada pública. En las bodas de la familia siempre ocurría algún accidente: un caballo desbocado, un incendio, una enfermedad súbita. Los vecinos lo interpretaban como señales de que la unión con los muertos seguía vigente. La historia quedó abierta, sin desenlace claro.
Los documentos hallados en 1970 demostraban que el matrimonio maldito no fue un caso aislado, sino parte de un patrón repetido. Pero al desaparecer gran parte de las pruebas, lo que quedó fue un vacío lleno de sospechas, un eco sin respuesta. Y así, en la Veracruz contemporánea, aún se murmura que la novia de 1903 nunca abandonó del todo la casona, que su sombra sigue recorriendo los pasillos y que cada generación de los Saldaña debe pagar el precio de aquel pacto sellado con un muerto. Nadie se atreve a confirmarlo en voz alta, pero el silencio mismo parece indicar que la maldición sigue viva. El año era 1903, y la humedad de Veracruz parecía impregnarlo todo. Las piedras del puerto, las maderas hinchadas de los muelles, incluso las ropas de quienes aguardaban en silencio frente a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Era abril, mes de lluvias intermitentes y cielos plomizos. El aire arrastraba un olor espeso a mar mezclado con sudor y aguardiente, tan penetrante que parecía colarse en los huesos. Nadie lo sabía entonces, pero lo que estaba a punto de suceder marcaría para siempre el nombre de una familia, y quizá también la memoria entera de la ciudad. La ceremonia debía ser solemne, discreta, acorde con el prestigio de los Saldaña. La novia, Adelaida, vestía un traje blanco importado de Marsella, bordado con encajes finísimos que apenas se distinguían bajo la penumbra de la nave. El prometido, Francisco del Olmo, pertenecía a una familia de comerciantes gaditanos establecidos en la región. Todo parecía dispuesto para el acontecimiento que uniría dos casas notables y afianzaría su poder en un Veracruz, donde las alianzas económicas se sellaban mejor en el altar que en la notaría. Pero el destino irrumpió de manera brutal. Mientras aguardaba en la sacristía, el joven cayó fulminado. Algunos dicen que fue un ataque al corazón, otros que la bebida adulterada lo había envenenado. Los documentos oficiales solo consignaron congestión súbita. El sacerdote, sorprendido, hizo llamar al médico de la ciudad, quien llegó minutos más tarde, empapado por la lluvia. El diagnóstico fue rápido, frío, sin apelación posible. Muerte inmediata. El templo quedó sumido en un silencio espeso. Los invitados, que ya ocupaban los bancos, comenzaron a murmurar. Unos rezaban, otros buscaban pretextos para abandonar la escena. La novia, con los ojos abiertos como faroles, permanecía de pie, sin comprender del todo lo ocurrido. La vela que sostenía cayó de su mano, apagándose en el suelo húmedo. Años más tarde, quienes presenciaron aquel instante recordaban no tanto el hecho de la muerte, sino la quietud espectral que lo siguió, como si el puerto entero hubiera contenido la respiración. De aquel momento sobreviven escasos testimonios escritos, entre ellos un parte médico fechado el 14 de abril de 1903, firmado por el doctor E. Villaseñor. Declaró que a las 18:45 horas del presente día, habiendo sido requerido con urgencia en el templo parroquial de Nuestra Señora del Carmen, encontré sin signos vitales a Francisco del Olmo, de 27 años, natural de Cádiz. Se determinó el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio súbito, sin señales externas de violencia. Se recomendó proceder al velorio inmediato conforme a usos locales. Ese papel, seco, clínico, aún se conserva en un archivo parroquial, aunque manchado en sus bordes por la humedad. Lo que no dice es que, esa misma noche, don Eusebio Saldaña, padre de la novia, rechazó de manera tajante la idea de enterrar de inmediato al difunto. Argumentó que la familia debía reunirse, que ciertas disposiciones ancestrales exigían velar el cuerpo por más de una jornada, para que el alma no se extraviara en su tránsito. Los rumores comenzaron a extenderse. Algunos hablaban de maldiciones antiguas ligadas a los Saldaña, otros de una deuda con lo sobrenatural que ahora exigía su pago. La muerte en plena boda se interpretó como una señal. El matrimonio estaba pactado y debía cumplirse, decían las voces más bajas en las tabernas del puerto. Una testigo anónima dejó registrado años después su recuerdo en una carta remitida a un sobrino. Nunca olvidaré los ojos de la señorita Adelaida. No eran de una novia, eran de alguien atrapada en un sueño del que no puede despertar. Al ver el cuerpo de su prometido, aún tibio, comprendimos que aquello no terminaría en la sacristía. Había un designio más oscuro, uno que se imponía sobre todos nosotros.